Hola, buenas tardes. Pues encantados, como cada jueves, de estar aquí en este su programa Tabú, herramientas para vivir en la plenitud. Hoy con una gran invitada, la psicóloga psicoterapeuta infantil, ¿verdad? Que actualmente está cursando su postdoctorado en la parte de la investigación y educación. Muchas felicidades. Gracias. Como muchos de los que me han acompañado, pues exalumna, muy brillante. Ella es la psicóloga Ernestina Quesada del Castillo. Me presento, yo soy el doctor Jesús Cabrales, soy médico, con un doctorado en psicología y pues con algunas otras formaciones en esta parte de la salud mental. Hoy nos va a ocupar un tema que me parece muy interesante. No sé si estés de acuerdo conmigo, Ernestina, pero mucho del sufrir del ser humano tiene que ver con estos introyectos, es decir, con estas ideas equivocadas. Me acuerdo la vez que estuviste aquí con tu invitada, que estuviste cubriendo el programa, hablabas tú de que las mujeres tenían la idea de que para ser mamá habría que sacrificarse, ¿no? Tendrían que renunciar a su carrera, tendrían que renunciar a sus sueños. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa no es nada ajeno a ese, ¿no? Es realmente el divorcio es algo terrible para los hijos. Pues vamos a empezar con el tema y esta pregunta es bien interesante porque abarca demasiados factores, tal cual el divorcio como en definición de este es un proceso, no es solamente la disolución del matrimonio, de la relación conyugal, todo el proceso que abarca desde la toma de decisión y desde el anuncio de la decisión, todo este proceso realmente puedo decir que es lo que pudiera afectar en gran medida a los hijos, pero el divorcio como tal, la disolución, la separación de la pareja, no necesariamente, es como los miembros de la pareja en este punto ya en el rol de madre o padre llevan a cabo desde el inicio del proceso hasta el final del proceso la toma de la decisión y sobre todo la forma en cómo van a comunicar a los hijos, todo lo que hay antes de esto, que los hijos incluso pueden estar viviendo. Es como un secreto a voces, ¿no? Sí. Los niños a veces creemos como adultos que no se dan cuenta. Dicen los padres, por ejemplo, es que nosotros jamás discutimos delante de los niños. Nunca se dieron cuenta que nosotros teníamos problemas, pero los hijos perciben y cuando perciben levantan mucho más las antenitas receptivas. Claro. Y entonces están escuchando y están viendo y cualquier movimiento distinto, cualquier comportamiento distinto que tengan sus padres van a estar más atentos. Que incluso me ha tocado niños que dicen, ¿por qué no se divorcian? Sí. ¿Verdad? Así es. Entonces es interesante esto que nos mencionas. ¿Cómo podríamos? Entonces estoy escuchando que sí puede llegar a ser algo terrible, pero no propiamente el divorcio, sino la manera en que se lleve a cabo este divorcio, la forma en que los miembros de esta pareja que se disolvió tomen el tema de la separación, ¿verdad? De hecho hay un tema por ahí muy interesante que tengo entendido que el DSM-5 tardó un poco porque estaba el tema de la alienación como un tema legal, ¿no? ¿Qué es esto de la alienación? Es cuando padre o madre toman a sus hijos como el medio de, ya sea comunicación, ya sea la moneda de cambio, como decimos, ¿no? Que el hijo esté en medio de la disputa entre los miembros de la pareja. Creo que aquí es bien importante hacer mención que cuando hablamos del divorcio, en tu rol de pareja es que decides esta decisión. Y muchos de los problemas vienen porque los roles se mezclan. No es lo mismo, por ejemplo, hablar del esposo que hablar del padre. Y esto no logramos entenderlo en muchas ocasiones. ¿Qué es lo que ocurre en este punto? Es una de las frases que comúnmente escucho yo en la psicoterapia cuando la madre o el padre, porque son ambos, le dicen al hijo, es que tu padre nos abandonó. Entonces, híjole, eso hace mucho ruido porque, a ver, momento, no estamos hablando, no es el papá de los dos, no es el papá de la esposa, no es el papá de la madre de este hijo, es el padre de tu hijo o es la madre de tu hijo. Entonces, tu madre se fue y nos dejó. Entonces, ¿esto qué es lo que pasa? Generaliza como una tragedia, que no tendría que ser una tragedia, es una decisión como cualquier otra que podemos tomar en la vida, pero sí hay decisiones que pueden ser más complejas o más con un rango de dificultad elevado, pero en este punto es
yo considero que desde ahí partimos, desde la parte en donde los roles se van mezclando y no diferenciamos que yo soy la mamá de mis hijos, que yo soy el padre de mis hijos, pero el asunto que incluso las emociones que están envueltas en la decisión se mezclan en estos roles. Y es cuando el adulto suele hacer daño directo o indirecto a los hijos. Consciente o inconsciente. Claro, claro. Fíjate, me ha tocado muchas veces escuchar hombres y mujeres que dicen, es que yo no le hablo mal de su mamá, yo no le hablo mal de su papá. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué le dices de su papá? No, pues nada. Y entonces es interesante esto porque fíjense, reflexionen un poco. En casa, ¿de qué no se habla? De lo malo, Claro. ¿verdad? De lo que es inadecuado. Y entonces si yo, como mamá, no hablo del papá, eso significa el mensaje que envío es que papá es malo, papá es inadecuado, o viceversa, ¿no? Mamá es mala, mamá es inadecuada. Y otro fenómeno que he visto con mucha frecuencia también es que los niños sufren porque no se dan permiso de amar a los dos miembros de esta pareja que estaba formada, ¿no? Porque sienten como una traición. Dice la mamá, yo no le hablo mal de su papá, pero te ve triste, te ve llorando, y entonces él asocia que ese llanto y que ese dolor, y además se da cuenta que la otra persona no está presente, entonces ahí hay un culpable, ¿verdad? Sí, claro. Y si esta persona es culpable y yo la quiero, estoy traicionando a mi mamá. Que entran los conflictos de lealtad. Cuando hablamos de niños hay que entender también que en general nos imaginamos niños pequeños, niños en etapa escolar, que hablamos niños de 6 años, de 8 años, y no, el divorcio impacta, yo creo que esa es la palabra más adecuada, ¿no? Impacta a los hijos, de la edad que sea, pero si hablamos que el niño pequeño está en formación todavía, está en aprendizaje, y esto es muy importante lo que mencionan en este punto, hay una línea bien delgadita también en la manifestación de las emociones del adulto que se queda en casa. Por ejemplo, si papá dice, yo tengo que ser fuerte, mis hijos me tienen que ver fuerte, que esto no me derrumba, no lloro, no lo expreso, no lo manifiesto, de la misma forma es inadecuado o incluso no es permitido mostrar la tristeza, no es permitido mostrar la frustración, entonces las emociones terminan reprimiéndose. Pero por el otro lado también, cuando a mí me ven tirado en la cama, llorando, sufriendo y disfuncional, que no me levanto para ir a trabajar, que no atiendo a los hijos, a lo mejor en las necesidades básicas, escuela, alimento, etcétera, y cuando me ven así, efectivamente, el ausente es el culpable, porque más allá, el niño no puede pensar en un responsable, habla de un culpable, se Claro. siente en esta parte un culpable, pero entonces esta parte, muchas veces los papás me preguntan, ¿qué tanto tengo libertad de manifestar el dolor que como adulto estoy sintiendo por la pérdida de la pareja, ¿no? ¿Cómo se podría, qué bueno que lo dices, porque finalmente se trata de que personas que estén tal vez en esta situación, viviendo esta situación, porque aquí escucho, es como que no es bueno no expresar, pero tampoco es saludable expresar. Entonces, ¿cuál sería el punto de equilibrio? ¿O cómo se podría expresar la emoción sin que tuviera, y tú hiciste ese énfasis diciendo, tiene impacto? Pero el impacto no necesariamente tiene que ser negativo. Yo recuerdo que una ocasión pregunté a uno de mis hijos, ¿cómo te sientes de que tu mamá y yo no vivíamos juntos? Y él me dice, yo me siento feliz. Y le digo, ¿por qué te sientes feliz? Porque siempre estás contento. Porque no te veo, antes te tenía miedo. Y ahora te veo que siempre estás contento, siempre tienes ganas de hacer cosas. Entonces me siento feliz. Entonces sí tuvo un impacto, pero un impacto positivo, ¿no? Pero bueno, a nuestros televidentes y radioescuchas, ¿cómo lograr este equilibrio entre cómo expresar, las emociones sin que se culpe al otro? Aquí es bien importante, número uno, ser honestos. Necesitamos ser honestos con nosotros. Un ejemplo. Aquí en este punto es, si es real que a pesar de que la decisión de disolver el matrimonio haya terminado
difícil, haya sido catastrófica incluso, es real que la persona que se queda en casa, me refiero a quien se queda a cargo de los hijos, pues le duele, le lastima en enojo, le lastima en frustración, le lastima en duelo, en pérdida, pero le lastima. Entonces es importante hablar de esto. Hoy me siento triste y también me siento triste, ¿por qué? Porque se fue, porque no está. Entonces, sin embargo, es importante que tu hijo, no sé si esto valga, es importante que tú sepas que esta tristeza es mía. Claro, exacto. Tu papá no tiene la culpa o tu mamá no tiene la culpa, porque lo que yo siento es mi responsabilidad, ¿no? E incluso puedo estarle como aprovechando esta oportunidad para una enseñanza, porque la tendencia, yo diría, antes decía que en los países latinoamericanos, pero luego que conocí otras partes del mundo y otros continentes, me doy cuenta que es igual en todas partes del mundo, ¿no? Es como que si yo siento enojo, alguien tiene la culpa de que yo estoy enojado. Alguien lo provocó. Alguien lo provocó. Cuando tenemos que tener claro que hablamos la semana pasada de esto, o la antepasada, que las emociones y los sentimientos son personales. Yo tengo la posibilidad de elegir entre si ponerme triste o no ponerme triste, de enojarme o de no enojarme, pero sí vivir estas emociones de la responsabilidad. Aquí el punto, para que no se vaya dando este fenómeno, porque la alienación tiene también que ver como quitarle la figura, ¿sí?, del que se fue, quitarle como la autoridad del que se fue, porque no se la merece, y entonces yo odio a tu papá, ¿no? Y está bien, puede ser que lo odies, es muy válido, porque fue un maldito, ¿no? Pero fue un maldito contigo. Y tienes que tener claro que eso fue contigo, no fue con tus hijos. Y que si tú usas a tus hijos, les estás causando un daño tan terrible, porque tú eres un adulto que tienes herramientas, bueno, se espera que tengas herramientas, que tienes ciertas habilidades, pues para sobrellevar esto, pero él no sabe, es totalmente novedoso para él, ¿no? Y entonces se puede realmente empezar a tener problemas de conducta muy serios, muy importantes. Puede llegar a decir, incluso a creer que verdaderamente su papá o su mamá merecen ser odiados por él. Y castigados incluso. Exacto, tengo un paciente que, por ejemplo, los niños no le contestan el teléfono a la mamá, al papá. Él les manda mensajes, te quiero mucho, y lo dejan en visto. Nada le contestan. Y él obviamente pues con un dolor, y él dice, es que esos no son mis hijos, esos son en qué me los han convertido. Creo que ahí es cuando se vuelve terrible, claro, ¿no? Y hay que entender también que dependiendo la edad de los hijos, cuando son pequeños no tienen la capacidad de poder discernir esto. Claro. De que tanto mi madre o mi padre puede, mencionaba algo bien importante en esta cuestión de la alienación, es robarle la identidad al padre y a la madre. Y al momento de que yo le robo esa identidad en el hogar, donde yo me quedo con mis hijos, también le robo la identidad a mis hijos. Claro. Porque es su padre, porque provienen de esta unión del matrimonio. Entonces yo voy a regresarme un poquito también en este sentido en el proceso, porque puedo decir que del 100% de los padres que acuden a consulta por temas de divorcio, el 90% llega cuando la catástrofe se detona por la forma en cómo fue comunicada la decisión o cómo los hijos se enteraron. Solo el 10% puedo decir en los casos que he atendido que llegan anticipando, oriéntame para saber cómo manejar el tema con los hijos. Entonces esto sería ideal, el punto de decir, bueno, hemos tomado la decisión de disolver el matrimonio, de un divorcio, ¿cuál es la mejor forma de comunicarlo a los hijos? No hay una forma tal cual como específica, porque cada familia tiene su dinámica muy distinta. No es lo mismo una separación en términos de acuerdos, de desamor, en términos de infidelidad o de violencia doméstica. Entonces sí hay que adecuar la forma. Sin embargo, en este sentido lo digo, y generalmente como no se ha prestado tanta atención a las emociones individuales del adulto, pues las deposito en la forma de comunicación. Pero lo ideal sería que ambos padres se sentaran con los hijos y comunicaran en una decisión plural, tomamos la decisión. Evidentemente en una relación de pareja es uno el que la toma inicialmente, ¿no? El que da el paso para que se dé la disolución del matrimonio.
matrimonio, pero esto es bien importante, tomamos la decisión y anterior a esto tendríamos que llegar a un acuerdo, decir qué es lo que le vamos a decir a los hijos. Tenemos que decir la verdad, pero no la verdad como nosotros la estamos viviendo como adultos, porque bien decía, no hay herramientas, los hijos no tienen herramientas, ¿no? Claro, es como, se me ocurre ahorita, ¿no? Que sentamos al niño, tú y yo somos la mamá y el papá, y entonces tú dices, pues nosotros hemos decidido divorciarnos, porque tu padre es un maldito infiel. Exacto. O sea, eso no. No, definitivamente no. O sea, eso es algo que es entre tú y él. Entonces eso lo van a resolver entre esto. O sea, aquí fíjense, es súper importante. Yo a veces les paso estos tips a los papás, ¿no? Porque veo al niño con un enojo hacia generalmente es hacia el papá, porque es el que más fácilmente se va, ¿no? Ajá. Y le digo, ¿y en qué se parece tu hijo a tu esposo? Dice, en nada. Pues es mi hijo, yo lo parí. A ver. Yo veo que tus ojos no son como los de él. ¿Los ojos de tu hijo son bonitos? Sí. Pues tal vez valga la pena que le digas, oye, tienes unos ojos tan bonitos como los de tu papá. Exactamente. Y es ahí en donde realmente hay una reconciliación con el padre de los hijos, independientemente de cómo voy llevando el proceso de pareja, de expareja y mi proceso personal. Pero sí es bien importante prestar atención. Vuelvo a repetir, si a nosotros como adultos se nos es difícil procesar una decisión de esta magnitud, mucho más a los hijos, ¿no? Ajá, entonces estoy escuchando que cuando una pareja llegue a este punto donde esté considerando la separación, pues bien vendría la pena que fueran a terapia. Veo que sonríes. Sí, sería lo ideal. ¿Qué sería lo ideal? Sería lo ideal en el punto, voy a tomar de nuevo. Esta te sí, parece como que entrases a un parque de diversiones temático, ¿no? Sí, porque lo veo la diferencia con los hijos, lo veo realmente, porque vuelvo a repetir, el daño no es la separación de los padres ni el divorcio, incluso no es la partida del padre o de la madre de la casa, ese es el verdadero daño. El daño es el cómo vamos viviendo este proceso. Voy a regresarme todavía en esta parte. Uno de los elementos, usted me ayudará en esta parte, es uno de los elementos que yo encuentro como faltante cuando se toma la decisión donde una pareja se ha desgastado tanto que decide divorciarse, es la comunicación. Sí. Entonces, la comunicación está rota, está quebrada, está distorsionada. Si hubiera una adecuada comunicación, pues probablemente pudiéramos haber resuelto los conflictos para no llegar a tomar la decisión del divorcio. Entonces, se pretende entonces que si no tuvimos esta capacidad de comunicarnos para resolver los conflictos de pareja, ahora te pido que hay que divorciarnos de la mejor manera y sin conflicto. Entonces, es muy difícil porque venimos con este rezago en la comunicación. ¿Cuál sería un primer paso? Además de la comunicación, ¿cuál podría ser un primer paso para iniciar un proceso saludable, por llamarle de alguna manera, de separación, de divorcio? ¿Cuál crees tú que pueda ser el primer paso? Aquí es reconocer. ¿Reconocer qué? Las emociones, reconocer aquello, yo lo puedo expresar como hemos agotado nuestros recursos de afrontamiento. Les prometo que la próxima semana espero ya no tener tos, que esta tos no me ha querido dejar. Sí, es esta parte, vuelvo al punto, ¿no? Como pareja pensamos tanto la decisión, la hemos vivido, la van viviendo las parejas a lo largo de este proceso, pero este punto es el reconocer que hay elementos dentro de la interacción que ya no pudimos resolver. Pero aquí es bien interesante también, porque qué tanto tuvimos ¿cómo puedo decir? Como esta voluntad para poder realizar algo en la pareja. Y yo creo que cuando hablas de emociones, es importante que tengamos presentes que hay emociones y sentimientos que nos ayudan a crecer. Y hay emociones y sentimientos que nos lastiman, que nos hacen daño y que por lo tanto también van a dañar a nuestros hijos. La ira es totalmente destructiva. El resentimiento es destructivo. El odio es destructivo. Entonces, ¿cómo puedo yo soy el agraviado?
A mí me hicieron daño, yo me estoy muy dolido porque me traicionaron. Tal vez yo tendría que, primero que nada, antes de hablar con mis hijos, yo llegar a un punto en el cual yo logre, que no es tan sencillo, Claro que no. perdonar a esta persona. Que perdonar no significa de ninguna manera que no pasó. Perdonar no significa que ya nos vamos a querer. Perdonar no significa que vamos a vivir juntos. Perdonar significa que yo me voy a responsabilizar de aquí en adelante de lo que yo sienta y no te voy a culpar a ti, ¿sí? El Papa Francisco, por allá por el 2019, si mal no recuerdo, voy a parafrasear una encíclica que escribe sobre la imperfección de las familias, ¿verdad? Él dice, tenemos que tener presente que nuestros padres no eran perfectos, que nosotros no somos perfectos, que nuestros hijos no son perfectos. Y entonces en estas imperfecciones es muy fácil que nos agraviemos los unos a los otros. Sin embargo, si nosotros en la casa tenemos el estandarte del resentimiento, ¿sí?, del rencor, del odio, pues vamos a destruir a nuestros hijos. Por eso dice el Papa Francisco, hay que tener el estandarte del perdón, porque ese es el que nos va a hacer crecer y va a ayudar a nuestros hijos, porque el perdón es una herramienta tan maravillosa. Dicen que el amor todo lo puede, pero yo no creo que el amor todo lo puede. Yo creo que el perdón todo lo puede. Si tú perdonas realmente, primero hay que tener presente que el perdón, en este caso, en esta situación en particular de la separación, el perdón hacia la persona que te lastimó, hacia la persona que te hizo daño, es un regalo para ti y es un regalo para tus hijos, porque tal vez la otra persona ni le importa que lo perdones, tal vez ni siquiera tenga conciencia, él anda en su mundo o ella anda en su mundo y no ocupa de tu perdón, pero tú sí lo ocupas y sobre todo tus hijos lo ocupan. Sí, muchas veces incluso de manera legal se andan peleando a los hijos. Exactamente. Y esta parte es decir, yo como madre, mayormente es la madre quien lucha con esto, me los quiero quedar, pero es una cuestión de yo gané, no es realmente esta conciencia de al momento de yo quedarme con los hijos, implica también la responsabilidad del manejo de mis emociones para poderles otorgar y ofrecer salud emocional. Entonces, no es solamente yo me quedo porque son míos, porque yo los parí, es esta parte de decir, al quedármelos, al pelearlos, estoy realmente consciente de que también recae en mí la responsabilidad de su salud emocional en relación a lo que siento o no siento por el padre de mis hijos. Entonces esto es bien importante también en este sentido, porque hay algo que también no logramos entender los adultos, que es, voy a decirlo con estas palabras, él puede ser el peor esposo, pero puede ser el mejor padre. Pero como una persona puede ser así como esposo, pero así como padre, efectivamente. Y a veces yo les pregunto a los pacientes, ¿tu esposo es un buen padre? Y me dicen, no, pues sí, es esto. No lo puedes responder porque tú no eres su hijo. No lo puedes responder. Solamente tus hijos pueden responder si su padre es un buen padre. Claro. Entonces, no logramos diferenciar que tus hijos pueden amar tanto a su madre y pueden amar tanto a su padre, independientemente de lo que esta figura como esposo, como hombre individual, tuvo interacción contigo, fallo o como sea. Y algo en esta parte que comentaba muy importante, el perdón no significa, perdonar no significa la aceptación del hecho. Claro. Entonces, yo te perdono, pero no me permito esto, no me lo permito a mí mismo, no me lo permito a mí misma. Y esto hay que también saber diferenciarlo. Cuando hablamos de perdón, por ejemplo, a los pacientes, ¿cómo crees que voy a perdonar semejante, no? No, y fíjate, otro tema, ¿no? A veces les pregunto, sobre todo a la persona que se siente más ofendida, que es la que generalmente busca ayuda porque está trastornada, trastornada emocionalmente, no puede comer, no puede dormir, está abandonada a sí misma, etcétera. Y entonces yo les hago esta pregunta: ¿qué le puedes agradecer a este hombre? Nada, no le puedo agradecer nada. ¿Y tú crees que eso es posible? Totalmente falso. Siempre hay algo que agradecer, porque siempre va a haber aprendizaje.
Siempre va a haber aprendizaje. Por ejemplo, ¿cómo no me di cuenta de que tal o cual cosa? Pues ahora ya sabes, ¿no? Y ya aprenderás también claro, a ser más observadora, a tener mayor cuidado en tal o cual acción o conducta, a no permitirte. Yo siempre digo, no te lo permito a ti. Para poderle poner un límite en este punto a la pareja y al padre de mis hijos y a la madre de mis hijos, a mi expareja, primero tengo que tener bien claro qué es lo que yo no me permito. No puedo ponerle un límite al otro cuando yo no tengo claro qué me permito y qué no me permito. No me permito este dolor que me causó tu conducta. No me lo permito y por ende he decidido separarme, he decidido divorciarme. Entonces escucho que para que este divorcio no sea tan terrible en los hijos, lo primero que tenemos que hacer como miembros de esta pareja que está formada y que ahora ya no está formada es como, primero que nada, trabajar en nuestro amor propio, ¿verdad? O sea, ser capaz de respetarme, porque si no, no voy a poder poner límites. Totalmente. ¿Sí? O sea, creo que de alguna manera la permisividad al miembro de la pareja tiene que ver con esta falta de amor propio, ¿no? Y entonces soy incapaz de poner límites. Y los límites son necesarios después de un divorcio, después de una separación para los hijos, totalmente necesarios. ¿Qué opinas tú de estos papás que se divorcian? ¿O qué opinas de esta dinámica donde se divorcian o se separan, pero salen a comer juntos en los domingos, como una gran familia? Yo pienso que va a depender de la etapa en el que se encuentra el proceso, ¿no? Porque hay familias que efectivamente ya tuvieron una solución emocional, por así mencionarlo, un trabajo personal, aprendieron a manejar esta interacción y qué alegría para los hijos, por ejemplo, que es el cumpleaños y mis dos padres están celebrando mi cumpleaños o mis dos padres se reúnen para comer. Escucho que esto sería cuando ya haces así. Sí, ya cuando ya definitivamente tengo bien consciente y bien claro que se ha disuelto la relación de pareja. ¿Qué es lo que ocurre cuando no? Hay una confusión para los hijos, una confusión total, porque entonces me dices que ya se separó, que ya se fue de la casa y de repente el domingo salimos todos juntos como familia. Entonces esto definitivamente genera desequilibrio en los hijos. O este ejemplo donde el papá todos los domingos se la pasa en casa. Y entra como si viviera ahí. Como si viviera ahí. Sí. ¿Esto es recomendable? No es sano. No es sano. No es sano. De ahí parten los límites. De ahí justamente parten los límites. De limitar las funciones, de limitar los roles, de limitar incluso las obligaciones. Porque esta parte también ocurren. Hay muchísimos ejemplos. En este punto tengo familias en donde una semana los hijos, una semana completa con el padre, una semana completa con la madre. Hay casos en donde esto es sumamente funcional y hay casos en donde no. Por eso si yo pudiera dar una recomendación inicial es, cuando tú estés pensando ya en un divorcio respecto a tu pareja, acude a orientación. Primero tú. Primero tú. ¿Qué es lo que ocurre también muchas veces? Cuando llegan en este 10% ideal, que llegan y dicen, estamos pensando en separarnos, pero nos da temor, dicen, nos da miedo cómo lo va a tomar el hijo. Entonces yo siempre les digo, necesitan trabajar ustedes personalmente para tener la seguridad antes de anunciarlo. ¿Qué es lo que pasa? Hoy tengo un impulso, le digo a mis hijos, ¿sabes qué? Y nos vamos a divorciar, me voy a divorciar de tu padre y tu madre, etcétera. El hijo genera este impacto, en la noche piensa, no puede dormir y todo, y a los 2 días resulta que siempre no. Y luego de repente los corren de la casa y de repente ya regresan. Entonces esto es totalmente dañino para los hijos. A eso me refería con que va a depender mucho de la dinámica del proceso, porque no es necesariamente la separación o el divorcio, es cómo lo vamos manejando. La confusión, el no tener claro, es donde decir simplemente se va o simplemente abre el niño los ojos y la ropa ya no está en el closet y ya no está el carro y ya no comemos juntos y ya a partir de mañana tu mamá ya no va a ir por ti a la escuela. Y así nos quedamos en la incertidumbre, ¿no? Los niños se quedan en la incertidumbre. Esto es lo que genera realmente la afectación. Eso puede ser terrible. Claro. ¿Qué tan saludable es? Porque esto lo he escuchado con mucha frecuencia en hombres y en mujeres. Es mi pareja, no me siento amado por ella o amada, no tenemos nada en común, pero yo nunca me voy a divorciar, porque yo no le quiero quitar el papá a mis hijos.
¿Lo has escuchado? Claro, y es que aquí quitarle el papá a mis hijos es decisión de ese papá, no de la mujer. Porque yo no puedo quitarle el papá a mis hijos. ¿Y si se ¿no? va, significaría que se lo quitó? ¿Mandé? Si ¿Sí? se va, significaría que se lo Claro quitó. que no, es decisión del que se va. O sea, no hay, un hijo siempre va a ser mi hijo. Ahora, yo puedo ser un padre ausente o un padre presente. Y eso va a depender de mí. Claro. O tú vas a ser una madre presente o una madre ausente. Pero eso no tiene que ver contigo y conmigo. Eso tiene que ver con tú cómo vivas esto. Exacto. ¿Verdad? Desde tus propios demonios, por llamarles de alguna manera, ¿no? Desde tu propia historia de vida, desde tus propios conflictos que no has resuelto, Claro. ¿verdad? Y va a haber un punto donde tal vez este muchacho o este niño se va a convertir en muchacho y pueda decir en algún punto, pues tengo un papá que se llama fulano de tal, al que no amo, Así es. ¿verdad? Y es válido. Pero le agradezco que me haya dado la vida, Claro, claro. ¿verdad? Claro. Y de esto depende también y hablamos mayormente, hay que aclarar de la mujer, porque en estadística es mayormente quien se queda, pero también hay padres, pero es de lo que hablábamos en esta parte del reconocimiento de mi persona. Yo como mujer reconozco a tu padre a través de ti, porque es tu padre y no tengo derecho de quitarte a tu padre, ni en la cuestión de la comunicación de la palabra, ni en la parte de la interacción, pero tampoco soy responsable de que tu padre no esté aquí. Pero esto yo no lo digo de esta forma. Ocurre muchas veces con los hijos que esta parte es que dijo que iba a pasar por él el sábado a las 5 y el niño bien arreglado con su mochila y no llegó. Y no llegó. Entonces el niño me pregunta, ¿y qué pasó con mi papá? Pues así es de responsable. Tu papá siempre queda mal, así me dejaba a mí también esperando. Esto no nos corresponde. Cuando vuelvas a ver a tu papá, pregúntale. Tú le preguntas, porque yo no sé por qué no llegó. Entonces esto es bien importante también dejarle la responsabilidad. ¿Qué tanto se requiere, Tina? Porque te escucho decirlo y en verdad te escucho como si lo hubieras vivido. ¿Sabes? Te escucho tan convencida, pero te escucho decirlo con una paz. ¿Qué hay que hacer para lograr eso? Para lograr esa paz. Yo puedo decir, y vuelvo a repetirlo, es nuestro trabajo personal. Es el trabajo personal. Muchas de las decisiones del divorcio dejan a los miembros de la pareja devastados en autoestima, en competencia, en insuficiencia, por ejemplo, y hay que recuperarnos. Si nos recuperamos a nosotros mismos, no dejamos, como dicen, el barco se hunda. Fíjate, tengo una persona que conozco que pelea mucho con el esposo. El niño ocupa algo y le dice, pues es que tu papá no me ha dado el dinero, ¿qué quieres que yo haga? Yo te doy todo, pero él no cumple. ¿Qué tan sano es esto? Es que es justamente los límites, son acuerdos. Hay que entender también que efectivamente por no tener acuerdos o no cumplir los acuerdos, la pareja no pudo funcionar más. Pero los acuerdos con los hijos tendrán que funcionar. Y si no se cumplen los acuerdos por alguno de los miembros de la pareja, ¿qué procede? Tomo la responsabilidad. Los hijos no pueden quedar a la deriva. Ajá. No puedo estar esperando. Pasa muy comúnmente, dice la madre, es que anoche tuvo mucha temperatura y le marqué y no me contestó. Y yo le digo, necesitaba ir al hospital. No, ¿cómo controlaste la temperatura? Que los trapitos, que le di el tren, pero no sé qué. Digo, ¿lo necesitabas realmente? ¿Realmente lo necesitabas? No lo necesitabas. Pero es esta parte de estar, te quiero aquí como papá. Quiero que te jodas. Exacto. Como yo me estoy jodiendo. Exactamente. Y eso habla de un resentimiento, Totalmente. ¿no? Por eso hablo yo de esta parte tan importante del perdón. Incluso hablan de la palabra injusticia. Es injusto que yo me desvele, es injusto. Entonces aquí también yo cuestionaría cómo te sientes tú como madre, porque sientes una carga el haberte quedado con tus hijos, y eso es algo que tenemos que resolverlo. Oye, Tina, y por ejemplo, cuando un papá, hay una separación, el papá es como un poquito irresponsable en sus visitas y demás, y bueno, repentinamente se ausenta. Tiene 5 años que ya ni lo busca. ¿Qué se puede hacer ahí? Para proteger al niño, obviamente, ¿verdad? Claro. Porque esto sí es algo
o sea, va a generar el sentimiento de haber sido abandonado. Claro. Es que aquí también dependerá si yo como madre sé la razón por la cual se ausenta, pero si yo no sé la razón también no tengo información para darle al hijo. Y hay que ser honestos en esta parte. Generalmente el padre que se ausenta y desaparece es porque, lo he escuchado, que dicen, es que el ir por los hijos a casa implica verte a ti y no te quiero ver. Esto es lo que comúnmente yo logro escuchar en las parejas, de decir, no puedo, porque no soporto, incluso no soporto ver a mi pareja con alguien más, entonces por eso no voy por los hijos. Entonces hay muchas situaciones de este tipo. Y ahí en ese caso, ¿cuál podría ser una opción? Porque necesitamos dar las opciones, porque seguramente hay gente que está viviendo esto. Claro, vuelvo al punto, la cuestión aquí es, yo como madre no puedo desprenderme de este rol, no puedo desprenderme de esta función. Sí, lo hago y hay muchas personas que lo hacen, pero es tu función, es tu responsabilidad. Y hablamos de esta parte de la responsabilidad compartida, ¿no? Sí, pero en este tema donde él dice, yo no voy porque no soporto ver a mi ex mujer con otra pareja. ¿Hay alguna solución aquí? Generalmente, digo, tomamos y buscamos medios por todos lados, pero generalmente en este punto es, ok, si yo tengo deseos de ver a mis hijos, pero no te soporto ver a ti con alguien más, buscamos a alguien que pueda entregar a los hijos. Así es. A veces, generalmente, pues son que los tíos, que los abuelos, no necesitas verme, no necesito salir yo a entregarte a los hijos. Dejar ahí en la puerta. Bien sencillo, no estamos hablando de bebés en este punto, bueno, pues buscamos a alguien que nos ayude a entregar al hijo, pero si hablamos de niños que ya pueden trasladarse por su propio pie, bien fácil, ¿no? A tal hora, generalmente se comunican por mensaje de texto, por lo mismo, para ni siquiera escuchar la voz, pero es que el lunes a las 4, que salgan por la puerta y yo los puedo ver a lo mejor por la ventana nada más, ahí van los niños, no sucede nada. Esto, volvemos a repetir, es la decisión del padre y de la madre el querer seguir estando presentes. También hay algo ahorita que mencionaba, esta parte de padres ausentes y padres presentes. Hay muchas madres incluso que dicen, yo estoy haciendo historia clínica, entrevista, y el papá, no, datos del padre, no tiene papá. Sí. Digo, pues todos tenemos papá, sí. Todos tenemos papá, puede estar, mi padre está fallecido, mi padre está ausente, mi padre, no sé. Tengo dos papás. O tengo dos papás. ¿Cómo y es no eso? es posible. No, eso no es, claro que no. Tenemos una mamá y tenemos un papá. Sin embargo, por ejemplo, ayer vi una persona ya adulta, 40 años, que dice, bueno, mi papá, le digo, oye, pues háblame de tu papá. Bueno, pues mi papá ya está viejito. Le digo, pues ¿a los cuántos años te tuvo tu papá? Bueno, es que él realmente no es mi papá. No, pero quiero que me hables de tu papá. ¿Cómo se llama tu papá? Pues me dijeron que se llamaba X, ¿no? No lo conozco. Ok. ¿Y entonces quién te crió? Pues ¿quién te crió? Mi abuelo. Eso. Porque no sé si todavía sigan manejando el concepto. Yo sí. El concepto de las neurosis. Entonces tenemos niños neuróticos, muchos. Y la neurosis tiene que ver con esta ambivalencia, pues. O sea, ¿cómo puedes tener dos papás? ¿Me explico? Claro. La neurosis surge de no llamarle al pan y al vino, ¿sí? Entonces, tu papá y yo hemos decidido separarnos. Él siempre va a ser tu papá. Tú no tienes por qué dejarlo de querer. Él y yo dejamos de querernos, porque eso pasa a veces entre los adultos, pero él es tu papá y él va a venir contigo. Aquí sí es importante, lo mencionaste, porque yo lo veo con frecuencia también en terapia, que lo mencioné cuando hablé de disciplina. Cuando hablamos de la disciplina no es violencia, les hacía yo ver a ustedes, amables televidentes, que los hijos necesitan, para poder florecer, no tener padres mentirosos. Ni madres mentirosas, ni padres mentirosos. Ponía el ejemplo que la mamá mentirosa que le dice, si no recoges tus juguetes se los voy a echar a la basura. Y ni se los echa a la basura, ¿no? Los recoge y ahí otra vez, y se sigue repitiendo el ciclo. Entonces aquí es súper importante que cuando ustedes hagan acuerdos como padres de sus hijos, ¿qué días los voy a ver? Que sean días fijos, porque imagínate cómo te sientes tú, por ejemplo,
que tienes un novio y que no sabes qué día va a ir a verte. Nunca tuve un novio que no fuera a verme, no sé cómo se siente, pero me imagino que se debe sentir feo, ¿no? Sí. De estar en la angustia de si llega, si no va a llegar, y entonces paralizo mi vida. Y entonces eso puede provocar que no le dedique el tiempo suficiente a mis tareas, que no le dedique el tiempo suficiente a mis amigos, que no le dedique, que empiece a perder mi vida, aunque soy un niño, empiezo a perder mi vida. ¿Por qué? Porque estoy pendiente de a ver qué día se le ocurre a mi papá visitarme, ¿no? Entonces, súper importante que a la hora de la separación hagan estos acuerdos. Claro. Si bien es cierto que son importantes los acuerdos económicos, también son súper importantes los acuerdos de rutina. De rutina. ¿Cuándo te voy a hablar? Porque entonces no estoy esperando. Yo ya sé que son miércoles a las 5, mi papá me va a llamar. Y claro que puede haber sus honrosas excepciones, porque hay circunstancias, te ponchaste, no sé, en mi caso se me complicó una cirugía o no sé, un paciente me llamó que estaba a la orilla de un puente porque se quiere suicidar, entonces pues tal vez no puede ir en ese momento, pero sí llamarle o avisarle, no voy a ir por esto, porque me pasó esto, claro. ¿Verdad? Claro, totalmente. Y el niño es receptivo también y espera eso del padre, y esa es parte de la responsabilidad. También un elemento muy importante que yo he observado que realmente causa afectación en los niños es la forma en cómo aparentemente la madre acepta la interacción o convivencia con el otro padre. ¿A qué me refiero? Es: te vas a ir con tu papá y yo me voy a quedar muy triste, te voy a extrañar, y hacen cara de simulación de llanto y todo, y qué voy a hacer sin ti todo el fin de semana. Esto no es realmente una aceptación de la convivencia con el otro padre. ¿Y a quién está dañando? Al hijo. La madre tiene que estar tranquila, feliz incluso, ¿no? Es que ¿cómo lo voy a dejar que se lo lleve? O sea, por el amor de Dios, mujeres, estamos en el siglo de la equidad de género, ¿sí? Y entonces, yo estoy seguro que la mamá de mis hijos los ama. Y yo amo a mis hijos. Y estoy seguro que yo no los amo como los ama ella. Claro. Pero no se trata de más o menos, solo se trata de expresiones diferentes de amor. Yo lo expreso de una manera distinta, pero también los amo. Pero las mamás tienen metido como que no va a haber nadie en el mundo capaz de cuidar a este hijo como yo lo puedo cuidar. Sácanos de este error. Y es muy interesante porque cuando estábamos en la relación de la pareja, yo podía irme tranquilamente y dejar a mis hijos con su padre. Pero resulta que ahora ya no es capaz de cuidarlos. Entonces esto también hay que entender, que el padre que se retira de casa también está aprendiendo a ser un padre sin el apoyo de la pareja. Y esto es un proceso también, y claro que va a poder hacerlo. No confiamos, y volvemos al punto central, no confiamos en la pareja como padre de mis hijos, porque yo no confío en ti como persona. Entonces esto tiene que ver conmigo. Hay muchos ejemplos en este sentido, pero hay familias también que decíamos que no necesariamente va a ser negativo, en donde me tocan este fin de semana, pero este fin de semana hay una fiesta familiar de la otra pareja, de la otra miembro del padre, hay una fiesta familiar que es importante, una boda, unos 15, no sé. Entonces llegan a acuerdos y ¿qué te parece si te lo cambio? Mira, me toca este fin, pero te cambio los fines, pero se le informa a los hijos. Este fin de semana les tocaba venir conmigo, pero va a ser la boda de tu tía, entonces van a ir a la boda y todo, y el otro fin de semana los voy a ver 2 seguidos, pero se va comunicando, se va informando, se les da seguridad a los hijos. Entonces, esta parte de la rutina es bien importante, porque si mi padre me llevaba a la escuela todos los días, de repente ya no está en casa, ya no están sus cosas, ¿quién me va a llevar a la escuela? Los papás no piensan en esto, pero los niños sí. ¿Quién me va a llevar? ¿Y quién nos va? Dicen, ¿quién nos va a dar dinero para pagar la luz? ¿Quién nos va a dar dinero para el mandado? Y estas son cuestiones que los hijos no tendrían por qué estar involucrados. Claro. Y hay que darle seguridad de la rutina. Tina, ¿qué puede ser más terrible? ¿Un divorcio platicado, trabajado desde lo personal, o una familia integrada? Como que ya sentiste por dónde va la pregunta, ¿verdad? Donde está papá y mamá, pero están como perros y gatos. Incluso duermen en recámaras separadas, no se hablan, no comparten los alimentos.
¿no? Utilizan al hijo de comunicador, dile a tu mamá, dile a tu papá. Definitivamente la opción 2 es la más dañina. La primera no, honestamente me ha tocado trabajar con muchas familias en donde el curso del divorcio, incluso los hijos pueden decir, respiran, y llegan conmigo, llegan chiquitos, medianos, adolescentes y dicen, ay, por fin decidieron separarse. Me siento tranquilo, me siento en paz, qué bueno que mis padres ya no están juntos, porque esta simulación hace más daño. Y también, vámonos más lejos, les estamos enseñando a nuestros hijos a permanecer en un lugar donde no somos felices, donde se nos apaga el brillo. Entonces esta cuestión también es importante porque es un modelo también, es un modelo. Claro. Si bien no todo lo que yo hago mis hijos lo van a repetir porque no son unas máquinas impresoras, pero sí parte de su desarrollo, de su personalidad, influye cómo se manejan los padres. Entonces si yo les muestro de esta forma que estar en un lugar en donde no somos felices, en donde no hay una comunicación, en donde decidimos saber quién pasa primero por el pasillo porque no nos topamos, entonces esto no es sano. Y esto también los hijos lo trasladan. A veces se preguntan, bueno, ¿y por qué mi hijo se permite tantos atropellos en la escuela? ¿Por qué los niños abusan de él? ¿Por qué? Pues obsérvate, ¿qué tanto has permitido también el rompimiento y la parte violenta en que tú rompes tus propios límites? Esto es un ataque a tu autoestima y por ende también es un ataque a la valía de tus hijos. Entonces es muy importante también entender que es responsabilidad de nosotros tanto decidir divorciarnos como lo que viene en el proceso del divorcio. Muchas veces el divorcio fue provocado por una manzana de la discordia, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿qué se puede hacer para que este fenómeno de la manzana de la discordia, estamos hablando de que ella se enamora de un hombre y se va y los deja, ¿no? Y entonces ella está enamoradísima de este nuevo galán, o él está enamoradísimo de esta nueva chica en su vida. ¿Cómo se puede proteger a los niños o realmente no tendría por qué haber una afectación a los niños? Es que aquí es ocuparnos de hacer mi trabajo como papá. Yo voy a ser papá. Voy a ser papá con mis hijos y mis hijos van a recibir lo que yo tengo para otorgarles. Como papá. Como papá. No como novio. Exactamente. Ni como novia. Claro que no. Entonces, sí es difícil, ese tema es muy complicado y más cuando es meramente la razón del por qué la madre se va o por qué el padre se va, es como lo explico. Podemos incluso decir, pues es que mamá tomó una decisión de retirarse, pero estoy yo, pero estás conmigo y estás seguro conmigo. Entonces esto es bien importante, la seguridad que le damos. Si el hijo se queda a la deriva, si el hijo está en esta incertidumbre de no sé qué está pasando, nadie me dice nada, a veces incluso lo escuchan. Me decía una paciente que ya tiene 15 años, me decía, yo estoy escuchando, no me lo han dicho, pero yo sé que mi mamá anda con otra persona. Entonces estoy esperando que me lo digan, pero ya lo sé y esto me lastima y esto me daña. Entonces esto es bien importante. Por eso decía desde un inicio, tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos y tratar de hablar con la verdad, evidentemente adecuarla a la edad de los hijos. Sí, sin echar culpas, ¿no? Absolutamente, son decisiones, como todo, como el amor es una decisión, como el matrimonio es una decisión, como el divorcio es una decisión, y haciéndonos responsables de nuestras decisiones y no de las decisiones del otro. También, que es un punto que no hemos hablado en este sentido del divorcio, la separación, es cuando hacemos lo contrario, ponemos en un pedestal al padre, el padre que no está presente, el padre que no llama y tú como mamá le dices, tu papá te ama mucho, acuérdate. ¿Cómo le podemos decir esto? ¿Estamos mintiendo? Porque en primera yo no sé si el padre lo ama o no lo ama, o la ama o no la ama. Yo no sé si mamá lo ama o no lo ama, porque volvemos al punto, no lo sabemos. Pero cuando yo digo, pues es que no viene porque está trabajando. ¿Lo tienes que querer porque es tu papá? ¿Es tu papá? ¿Se tiene que querer a los papás? Definitivamente no. Fíjate, me acuerdo que hace años, ya bastantes años, tuve el caso de una chica que su padre había abusado sexualmente de ella de niña y posteriormente cometió incesto por 2 o 3 años con ella, bajo amenazas de dañar a su madre si ella lo decía. ¿Sí? Es decir, tenía relaciones sexuales con su hija, desde los 13 hasta los 15. ¿Sí? Y entonces le pregunto, ¿y qué sientes por tu papá? Y me dice, mucho amor. ¿De dónde surge esto? Es un amor depositado. Es un amor depositado y esto es alarmante
porque entonces estamos hablando que tenemos que amar, y dije tenemos que amar a quien nos violenta y tenemos que amar a quien nos lastima. Entonces, esta parte definitivamente, y escucho así, es como, pues lo amo, y yo sí les pregunto a los pacientes, ¿y por qué amas a mamá? Pues porque es mi mamá. Ajá. Esa no es la respuesta. Claro que no. Y a veces suceden este tipo de cosas, por ejemplo, es que, bueno, mi mamá me lastima, me disciplina con castigos. Me ha dicho que lo peor que hizo en la vida fue tenerme. Exactamente. Entonces cuando preguntamos, bueno, yo lo explico de esta forma. Si nosotros quitamos esta etiqueta, este rol de madre, entonces esto es una mujer que me hizo daño, es un hombre que me hizo daño. Aquí el peso lo tiene la etiqueta al final de cuentas del rol de mamá o de papá, pero esto es cultural, es esta parte del sometimiento. Sí, donde incluso hay gente que le digo, ¿pero por qué lo quieres? Porque es mi papá. Y yo les pregunto, bueno, ¿dónde está escrito que tú tienes que querer a este hombre? Y me dicen, en la Biblia. Le digo, no. A ver, dime en qué parte de la Biblia, ¿no? Entonces, en la Biblia dice, honrarás a tu padre y a tu madre. Y aquí es importante que tengamos presente esta frase, que me gusta mucho, que tiene mucha validez, y que precisamente es romper paradigmas, ¿no? Romper con estos introyectos que lo único que hacen es tenernos bien neuróticos. Y luego no sabemos por qué queremos golpear al vecino que va en el carro enseguida, ¿no? Por nuestra propia neurosis, ¿no? Entonces, les digo, hay una frase, no recuerdo el autor de la frase, pero dice, todos los padres merecen ser honrados, padres y madres, ¿verdad? Pero pocos padres y pocas madres merecen ser amadas, porque el amor es algo que se gana. Totalmente. Entonces, ¿qué hace un papá abusador sexual, violador de su hija para ganarse su amor? Pues obviamente que nada, ¿no? Entonces está teniendo una distorsión, y entonces vienen estas frases de, pues es que ni siquiera me pega, no me ama, no le importo, ¿verdad? Claro. Se va creando esta distorsión y va generando familias distorsionadas, y tenemos ahorita una gran devaluación de las parejas, ¿no? Porque fíjate, que te escuché decir hace rato, es lo que escuché, y quiero que me aclares si escuché bien. Si todas las parejas hubiéramos trabajado en nuestra comunicación, tal vez no nos hubiéramos divorciado. ¿Escuché eso? ¿Sí? O sea, todas las parejas pueden funcionar si existe una adecuada comunicación. Considero que la comunicación es la base de todo, totalmente. Bien. Comunicación no necesariamente para la resolución de conflictos. Pero ¿te has fijado cómo se comunican ahora? Toma tu teléfono. Sí. Hace rato estaba en un restaurante con unos amigos y estaba una familia y todos estaban con su teléfono. Dije yo, wow. Entonces, cuidado, porque si no hay comunicación, va a haber, nos preguntamos, ¿por qué hay tantos divorcios? Y dicen, no, es que ahora no les gusta batallar. No es que no les gusta batallar, es que no saben batallar. Sí, no saben, piensan que evitan la confrontación, evitan la discusión, cuando la discusión pues es algo que es enriquecedor, ¿verdad? Claro. Yo le digo mucho a las parejas que atiendo, el problema no es que te pelees con tu pareja, el problema es que después te reconcilias y pretendes como que no pasó nada. Exacto. Y no, después de un gran pleito pequeño tienes que sentarte con tu pareja y preguntarte o preguntarle a ella o a él, ¿qué necesito hacer para no volver a discutir por esta razón? Porque vamos a discutir por otras. Claro. Porque vamos siendo cada vez personas diferentes. Claro, totalmente. Y esta parte yo lo considero así, porque incluso la comunicación me lleva a decidir el divorcio. También. ¿Por qué? Porque comunico mis pensamientos, comunico mis emociones y comunico lo que yo te pido. Porque esto es bien importante también, que te pido para que esto, ¿no?, se tenga una solución. Porque al final de cuentas la relación de pareja pues es de dos. Ajá. Y necesitamos entender que, ok, no se dio la comunicación para
preservar el matrimonio, necesitamos trabajar la comunicación para ser padres lo más equilibrados posibles, porque eso es lo que nuestros hijos necesitan, es lo que necesitan, no hay otra forma. Y algo muy importante es todo aquello que nosotros depositamos como daño, como afectación, como daño emocional, como abandono, ahí se queda en el hijo. Y sí, si bien después van adquiriendo sus herramientas, van a terapia, ¿no? Se convierten en personas más resilientes, pero hay situaciones en donde ya no se va a poder resolver. Fíjate que yo tengo tiempo diciendo esta frase, no sé si estás de acuerdo con ella. Yo digo, los niños para florecer no necesitan de unos esposos, necesitan de una mamá feliz. Totalmente. Y de un papá feliz. Y tal vez, pues, no puedo ser feliz a tu lado y necesito buscar mi felicidad en otra parte, ¿no? Y sobre todo también el mostrar que la paternidad y la maternidad nos hace felices. Creer, quererles hacer creer, claro. Cuando realmente, pues esto no es cierto, ¿no? Exactamente. Es complejo, es un proceso, y como toda familia es distinta, todos los procesos de divorcio y separación y el impacto que tengan los hijos va a ser distinto. Si a mí me preguntaran cuál sería el camino más sano, es detenerme antes de poder involucrar a los hijos en la decisión, detenerme e iniciar un trabajo personal. Eso ayudará muchísimo a poder... Antes de tomar la decisión del divorcio. Antes de tomarla, pero si ya se tomó también, antes de decirle a los hijos, antes de comunicarle a los hijos, es date un tiempo para poder orientarte, para poder acudir a alguien, sanar, perdonar. Y soltar y dejar fuera de la familia y fuera de casa todo esto que me hace daño principalmente. Así es como todo, ¿no? Si nosotros convivimos y yo estoy enfermo y estornudo, pues la familia o quien vive conmigo va a terminar también contagiándose de mi enfermedad. Claro. Entonces necesito sanar para poder otorgar esta parte de la interacción sana con ellos. Creo que lo dijiste, pero me gustaría que pudieras hacer un poco más de énfasis. Se nos va el tiempo. ¿Cuál sería como lo más relevante para que se quede ahí y lo repitan las personas que nos están escuchando y lo compartan con las personas que conocen? ¿Cuáles serían como los pasos entonces primordiales para evitar que una separación se convierta en un evento terrible para los hijos? Es la conciencia y recordarme en este discurso y diálogo interno, es decir, me he separado de mi pareja, mis hijos no se han divorciado de su padre. Y su padre no es mi padre, y mi esposo no es su esposo. Hay que hacer esta separación totalmente de estas funciones, de estos roles, y considero que esto nos ayuda demasiado. Es decir, tengo la capacidad de observar al padre de mis hijos como padre de mis hijos y no mezclar a este esposo con el cual yo no pude continuar mi relación de matrimonio. Entonces, esta separación, esta definición, considero que nos ayuda demasiado a no involucrar emociones que no le pertenecen a los hijos, que no tendríamos incluso derecho de depositarle a los hijos. Okay. Muchas gracias, Tina, Ernestina. Creo que la primera vez que te digo Ernestina. Pues muy agradecido, muy honrado con tu presencia, créeme que para mí es una experiencia maravillosa, y te podría decir que solo me pasa contigo, pero no, ya he tenido otros exalumnos y para mí es extasiante. Te tuve por primera vez en primer semestre. Creo que te di neurociencias. Después te di sexualidad humana en octavo, ¿no? Eras una niña. Hace 23 años por ahí. No, tenías menos. Y verte convertida ahora en toda una profesional de la salud mental, pues creo que siento un gran orgullo, ¿sí? Y yo espero que este sea el inicio de una temporada juntos tú y yo, de que manejemos varios temas. Antes de despedirnos, quisiera ofrecerles una disculpa. Hace 15 días el programa, hace una semana, no se transmitió porque lo grabamos, pero hubo fallas técnicas y no se pudo transmitir. Lo vamos a hacer el próximo jueves. El tema es cómo convertir a mi hogar en una incubadora de adictos. Muy interesante. ¿Sí?
Y creo que tiene que ver con esto que estamos viendo hoy, ¿no? Porque muchos hijos de divorcios terribles terminan en adicciones. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado. El daño puede ser muy importante. Y pues sin más, ya saben, la recomendación de cada jueves, como decía Juan Luis Curiel, si les gustó el programa, compártanlo con sus amistades. Y si no les gustó, por favor, no se lo compartan a nadie. Nos vemos el próximo jueves, 8 de la noche, en su programa Tabú, Herramientas para Vivir en la Plenitud.